sin mayor definición. Creo que, por lo demás, debemos construir un socialismo para Venezuela, para el siglo XXI, para las condiciones actuales de la crisis del capital, de la etapa que vive el capitalismo, y que tiene que superar con creces no solamente la sociedad burguesa decadente, sino superar también, es una superación del socialismo realmente existente, de lo que se conoció como socialismo realmente existente. En ese sentido, nuestro proceso ha avanzado tremendamente en la ampliación de la democracia, en la participación. El hecho mismo ahora de escogerse nuestros candidatos a diputados por vía directa prácticamente, tiene mucho que ver con esto de que es una permanente ampliación, pero también la constitución de los órganos del poder popular. Y por eso decía al inicio que es bien importante el cómo entiende el partido su relacionamiento con el movimiento social, con las fuerzas sociales, con el poder popular. De acuerdo a cómo se entienda eso, estará la vida del partido mismo, estará o se convierte en un aparato burocrático por encima de las fuerzas sociales, o se nutre del empuje de las fuerzas sociales. Entonces, todas estas cosas van como articuladas. Y yo creo que en perspectiva, independientemente que se han dado grandes saltos, tenemos por delante muchos desafíos. Muchos desafíos en el orden teórico y muchos desafíos en el orden práctico. Desafíos en el orden teórico que traten de identificar realmente el camino nuestro de construcción del socialismo, porque no es eso que el socialismo es cualquier cosa. El socialismo es, de una u otra manera, cuando la propiedad social sea más importante, entendiendo que es una etapa de transición, sea más importante que la propiedad privada egoísta que va a existir en esa etapa de transición. Pero para las fuerzas revolucionarias es mucho más importante impulsar la propiedad social. Y cuando la ideología revolucionaria vaya conquistando gradualmente la hegemonía en la sociedad, porque en esto también cuenta el problema de la lucha por la hegemonía social que bien define Gramsci. Entonces, no es algo que no es definible, ahí están como unas premisas que hay que estudiarlas a la luz de nuestro propio desarrollo histórico y a la luz de las condiciones actuales que vive la humanidad. Ahora, el tema de la unidad, Jesús, rescatándolo, a veces uno va, sobre todo en el interior del país, y uno nota que hay diferencias, a veces son diferencias importantes entre instancias, gobernadores y sus equipos y bases, en algunos casos, ¿no? Pero la unidad es un trabajo de todos los días. Y afortunadamente el hecho de que haya procesos electorales para elegir incluso los candidatos, bueno, garantiza una disciplina revolucionaria en ese sentido, porque no hay una imposición, sino que es producto del pueblo. Pero ¿cómo podemos construir, garantizar la unidad en esta transición? Sin la unidad no sería posible avanzar hacia el socialismo. No sería posible, porque sin unidad no tendríamos partido, y sabemos que para transitar al socialismo necesitamos un partido realmente revolucionario. Y las contradicciones existen, y siempre existirán. Solo que en un partido maduro, revolucionario, esas contradicciones son administradas, y esas contradicciones se resuelven con saltos cualitativos. El partido avanza a partir de las mismas, pero efectivamente hay problemas internos de diversa naturaleza, y el trasfondo de todo esto es de naturaleza ideológica. No comprendemos cuál es la realidad en la cual nos encontramos. Es la disputa por una candidatura, es el puesto en la gobernación o en la alcaldía, es poner la mano al partido para ponerlo al servicio de alguien, individual o grupalmente. Es la lucha contra el imperialismo, es la salvación de la humanidad. La ideología nos da a nosotros la posibilidad de analizar el momento actual, de establecer las tareas fundamentales, de ver quién es el enemigo fundamental, cuáles son las aliadas fundamentales. Y esa claridad ideológica es la que nos permite a nosotros poner el objetivo fundamental por delante de cualquier tipo de aspiraciones. Las aspiraciones son legítimas, pero no puede ser que las aspiraciones estén por encima de las demás. Entonces, todo esto tiene que ver con un déficit muy importante en lo ideológico, y por lo tanto también en términos de la conciencia
revolucionaria. La tarea fundamental de este partido, para finalizar la idea, es precisamente organizar a los trabajadores y a toda la sociedad revolucionaria y avanzar en el desarrollo de la conciencia. Permíteme, Jesús, vamos a hacer un pase a los servicios informativos. Adelante. Es un asesino que tenemos por dentro. Es el reformismo contrarrevolucionario, por dentro de nosotros mismos. El partido tiene que ser capaz de detectarlo y de ir limpiando, creando verdaderos cuadros revolucionarios, insertándose junto al pueblo, la clase obrera, los campesinos, los estudiantes, las juventudes, las mujeres, insertándose allí en la masa popular, en las multitudes, impulsando el proceso revolucionario. Esa debe ser una de las más grandes tareas de nuestro partido, de nuestro nuevo partido. Bueno, fíjense que hablamos de la unidad en el segmento anterior y el presidente introduce aquí el tema del reformismo. Y por supuesto volveríamos a caer en el tema de la ideología, en el tema de la formación socialista. Aquí, por ejemplo, para ponerles nada más una breve idea de lo que tenemos acá, por ejemplo, hoy. La teoría marxista hoy, problemas y perspectivas. Es una compilación de Atilio Borón, de Javier Amadeo, de Sabrina González. O, por ejemplo, el marxismo en América Latina. Este es un libro con una tesis muy interesante, de Michael Lowy, que es un brasilero. También hoy nos trajo Jesús Faría, la economía política de la transición al socialismo. O István Metzaros, el desafío y la carga del tiempo histórico, que fue el premio al pensamiento crítico. Y está los cuadernos de formación. Ya estamos reproduciendo el segundo, para la segunda pregunta generadora. Y asimismo al Congreso se le entregó, al Congreso Extraordinario del Partido, una propuesta de programa vertebral de formación para un poco articular algo y poder arrancar con la formación en todo el país, aunque no se ha recibido, creo que no se ha discutido, no hay respuesta. Pero en este mismo orden de ideas, el tema de la ideología, el tema de la formación como prioridad, como esencia del Partido Revolucionario, del partido que queremos. ¿Cómo hacemos desde las bases para poner a la ideología, a la formación, tal vez en el primer lugar o en el segundo lugar de las prioridades del Partido Revolucionario? Milka. Sí, ahí tenemos, digamos, muchas cosas en contra, ¿no? Primero, en nuestro país, históricamente ha habido como una especie de prejuicio frente al tema intelectual y frente al tema, digamos, del conocimiento, ¿no? Yo diría que eso no lo podemos subestimar. Y por eso decía que el partido debía transformarse en una escuela, el partido hacia adentro. Creo que es una tarea de primer orden. Nosotros necesitamos conocer la sociedad venezolana. Ahora, ¿cómo aproximarnos al saber? ¿De una forma individual o de una forma colectiva? Y ahí está, claro. Y ahí está un problema a resolver. De la forma como lo resolvamos, crecerá el partido y se fortalecerá. Hay muchos temas que deben ser investigados. Cuando hablábamos inicialmente, por ejemplo, sobre un partido de clases, pero ¿cómo vamos a determinar si no tenemos un estudio actualizado de la estructura morfológica de las clases sociales en Venezuela?
Y creo que es un gran reto para los pensadores marxistas venezolanos actuales. En su momento, por ejemplo, Salvador de la Plaza escribió aquel ensayo breve sobre la historia de la formación de las clases sociales en Venezuela. O más adelante, Sergio Aranda escribió aquel trabajo, Clases Sociales y Estado en Venezuela. Bueno, estamos en tiempo de la Revolución Bolivariana, tenemos por delante la destrucción del Estado burgués. Y es un tema que se nos está quedando y tal vez no hay tiempo ya para debatirlo, la relación del partido con el Estado. Yo sé cómo entender eso. Y bueno, para todo eso es necesario entonces actualizar un estudio sobre las clases sociales en Venezuela para poder tener claro cómo construir el sujeto social, político e histórico que debe encabezar la transformación en el país. Jesús. A la ideología revolucionaria se llega por diferentes vías. Una de ellas es el estudio en forma individual y el estudio a partir de la organización en el partido. De hecho, el partido tiene uno de sus principales pilares es eso. El partido se sustenta en dos grandes columnas, la organización y la ideología. Un partido revolucionario que adolezca de organización no puede cumplir con su misión, y uno que no tenga ideología, por supuesto que se pierde en un mar de contradicciones y naufraga en el reformismo, porque deja a un lado la tarea fundamental. Yo coincido con Amílcar. En este momento histórico, la tarea fundamental de la revolución es la toma del poder político, que se sintetiza en el Estado. Es decir, abolir la maquinaria burguesa, estatal, y construir el Estado popular. Esa es la tarea fundamental. Pero para llegar allá, bueno, se necesita un grado de organización muy elevado y sobre todo un elevadísimo grado de conciencia. Para eso está el partido, para crear esas condiciones y avanzar en esa situación. Ese es el punto de partida para profundizar en la revolución, en tareas tan importantes como la revolución cultural, que debe ir a paralelo, pero profundizará en ese momento la transformación profunda de la economía. Entonces, esa es una forma de llegar a la ideología revolucionaria, el estudio individual o en el seno del partido. El partido difundiendo su ideología a través de la lucha ideológica. Y la otra es a través de las luchas. En la praxis. En la praxis. Yo te voy a poner muy brevemente, menos de un minuto, el ejemplo de mi papá. Mi papá era un obrero analfabeto en el año 1935, obrero petrolero. Y entró al Partido Comunista por intuición. Y allá se cultivó, allá se formó. El partido se convierte en una escuela que desarrolla, que permite saltos cualitativos, no en personas aisladas, sino en grupos muy importantes de la sociedad. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros en este momento, garantizar que verdaderamente se suprima ese déficit extraordinario que hay en materia ideológica y que se traduce en posiciones que son irreconciliables con las de la revolución. Actualmente tenemos posiciones reformistas y yo pienso que no es algo deliberado, es por el desconocimiento y por la falta, la ausencia de un partido que se convierta en la guía de la revolución para el Estado, para las clases sociales. Y les voy a decir una cosa, si el partido tiene la tarea de unirse, el partido también tiene la tarea de unir, como decías tú, Jorge, a la clase obrera, que está sumamente fraccionada. Si el partido tiene la obligación de organizarse, tiene la obligación de organizar a la clase obrera y a la sociedad. Si el partido está en la obligación de cultivarse, está en la obligación de difundir al máximo todas las ideas revolucionarias. Esa es la hegemonía. Estamos hablando de eso. Sobre todo en un momento de quiebre histórico, en la transición al socialismo, es donde la hegemonía adquiere una relevancia extraordinaria. Así es. Ahora fíjense, el presidente Chávez, comandante, se autocalifica de bolivariano, cristiano y marxista. Esto es, bueno, toda una innovación en materia ideológica, y él va a los documentos originales, él va a